A ver, imaginemos esto. Arranca un proyecto complejo. No hay infraestructura, los requerimientos son un mar de ambigüedades y, para colmo, el equipo apenas se está conociendo. Bueno, este caos inicial puede ser una receta para el desastre o, si lo jugamos bien, una ventaja estratégica absoluta. En este análisis vamos a desglosar una guía táctica para adoptar el rol de Test Manager Senior. La idea es transformar ese arranque de cualquier proyecto aplicando todo el rigor del framework ISTQB y, claro, utilizando herramientas avanzadas para no dejar literalmente nada al azar. Pero antes de avanzar, hablemos del elefante en la habitación. Si buscamos en la guía oficial de Scrum, el término Sprint 0 simplemente no existe, no está. Por eso muchos puristas casi consideran un pecado mencionarlo. Sin embargo, en el mundo real del desarrollo de software complejo, es casi un estándar de la industria. Es una realidad absolutamente crítica para preparar la cancha antes de que suene el primer silbatazo. Entonces, ¿qué es exactamente? O sea, ¿de qué estamos hablando? El Sprint 0 es una fase inicial muy corta. Y ojo, la palabra clave aquí es corta. Estamos hablando de 1 a 2 semanas máximo. No busca entregar funcionalidades al usuario final, sino más bien preparar el terreno. Cosas como configurar los entornos de desarrollo, integración y producción, armar las herramientas de CI/CD, definir la arquitectura base y crear ese backlog inicial. El verdadero peligro aquí es caer en la temida parálisis por análisis. El objetivo siempre debe ser habilitar al equipo, no ahogarlo en papeleo burocrático. Y para dominar esta fase, en este desglose, seguiremos una estructura muy clara. Primero, el reto del Sprint 0. Luego, el Test Manager estratégico. Pasaremos al mapa de roles clave, seguido por los riesgos y vacíos críticos. Y cerraremos con un plan de acción inicial bastante poderoso. Empecemos con el primer punto, el reto del Sprint 0 o cómo pasar de esos inicios a ciegas a tener conversaciones que realmente aporten. Fíjense que el núcleo del problema radica en cómo arranca realmente el proyecto. El enfoque tradicional, el clásico de cascada, suele entregar un reporte estático y muy burocrático que termina generando un efecto de teléfono descompuesto terrible entre el negocio y la tecnología. En contraste, el enfoque ágil utiliza un documento de descubrimiento, o Product Inception, que actúa como un ente vivo. Es básicamente una herramienta dinámica para iniciar verdaderas conversaciones técnicas y alinear los objetivos de negocio con los stacks tecnológicos. Y la regla de oro, la que no podemos olvidar, es esta. El informe técnico debe ser el punto de partida para una conversación. De ninguna manera una ley grabada en piedra. El equipo de desarrollo tiene que tener toda la libertad de cuestionar las restricciones técnicas y proponer mejoras. Así es como un mandato ciego se transforma en contexto que realmente sirve. Pasamos a la sección 2, el Test Manager estratégico y cómo aplicar la mentalidad del framework ISTQB desde el mismísimo día 1. Según los principios fundamentales de ISTQB, la planificación de las pruebas debe comenzar lo antes posible, literalmente en cuanto se pueda. En el Sprint 0, la misión es tomar esos borradores preliminares, que suelen ser muy ambiguos, y transformarlos en decisiones sólidas de prueba. Hay que entender a fondo el contexto, el alcance y los objetivos de calidad, proponer un enfoque inicial basado en prioridades reales y, por supuesto, asignar los recursos iniciales de forma efectiva. El cambio de paradigma tiene que ser total. Se acabó eso de simplemente sentarse a leer pasivamente un reporte para ver qué toca probar en un mes. Para nada. Un verdadero Test Manager Senior llega al Sprint 0 de forma activa, preparando un paquete de planificación de pruebas, armando un mapa de implicados y priorizando los riesgos para influir en la estrategia desde el minuto 0. Lo cual nos lleva a la sección 3, el mapa de roles clave. Es vital saber exactamente quién tiene las piezas que le faltan a nuestro rompecabezas. Porque, seamos sinceros, la calidad no es un territorio exclusivo del departamento de QA, es una suma de muchísimas perspectivas. El negocio aporta la visión de valor, desarrollo garantiza la robustez, operaciones se encarga del despliegue, seguridad vigila el estricto cumplimiento y los usuarios finales dictan la usabilidad. Ignorar cualquiera de estas voces, cualquiera, da como resultado un producto sumamente frágil. De hecho, ignorar a estos roles es básicamente el camino más rápido al fracaso. Pensemos en esto. Sin el Product Owner terminamos construyendo las características equivocadas. Sin el arquitecto, se acumula una deuda técnica masiva y la infraestructura se vuelve de cristal. Y si operaciones no participa desde el inicio, los despliegues van a fallar irremediablemente, con sus respectivas caídas de entorno. Conocer a estos actores clave y entender qué aportan es sin duda la primera línea de defensa en la gestión de riesgos. Entramos a la sección 4, riesgos y vacíos críticos. O en otras palabras, cómo detectar las minas terrestres antes de que detonen y nos vuelen el proyecto.
Aquí es donde realmente brilla el enfoque de pruebas basadas en riesgos, el famoso RBT. Como es humanamente imposible probar absolutamente todo de golpe, lo que hacemos es evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo detectado. El mayor esfuerzo inicial se invierte, por supuesto, donde la probabilidad de fallo y el impacto en el negocio sean más altos. Esto nos permite defender con pura lógica por qué vamos a atacar un módulo crítico antes que otro que casi no tiene impacto. Ahora, un detalle crucial. Muchos proyectos en el mundo real operan en entornos ágiles híbridos, no en un Scrum purista de manual. En estos escenarios, el riesgo se multiplica dramáticamente. Si no logramos identificar desde el inicio las dependencias, las aprobaciones requeridas y los canales formales de reporte, estamos en serios problemas. Este rigor adicional no es burocracia pesada, es simple y llana supervivencia para el proyecto. Y finalmente llegamos a la sección 5. Nuestro plan de acción inicial. Aquí vamos a ver un framework impulsado por inteligencia artificial para preparar el Sprint 0 como verdaderos profesionales. Hoy en día, la forma más inteligente de procesar un anteproyecto ambiguo es apalancándonos en la inteligencia artificial. Pero ojo, no hablo de pedir un simple resumen, eso no sirve de mucho. Requerimos un framework estructurado. Hablamos de darle un contexto muy claro, construir la estrategia paso a paso con andamiaje instruccional, forzar un ciclo de verificación para hallar vacíos de información y, lo más importante, asignarle a la IA el rol específico de Test Manager Senior certificado por ISTQB. Todo esto guiando la estructura de razonamiento con metaprompting. Es un juego completamente distinto. Este framework sigue un razonamiento lógico de 6 pasos clave. Primero, comprender el contexto y clasificarlo. Segundo, analizar a los implicados y ver cómo influir en ellos. Tercero, detectar los vacíos de información haciendo preguntas muy críticas. Cuarto, hacer una evaluación inicial de riesgos, tanto del producto como del proyecto. Quinto, armar la estrategia preliminar usando cuadrantes de prueba. Y el sexto paso, que es una joya absoluta, pedirle a la IA que simule una auditoría externa para buscar puntos ciegos en nuestra propia estrategia. El resultado de aplicar todo esto es un verdadero arsenal táctico listo para la primera reunión. Obtenemos 10 preguntas clave diseñadas para destruir supuestos ocultos, 5 decisiones de prueba que el equipo tiene que acordar sí o sí y 5 alertas tempranas para gestionar las expectativas de manera muy diplomática pero firme. Es literalmente el guión perfecto para dominar la sesión del Sprint 0. Y presten atención a este número 4, porque representa las salidas más críticas de esa auditoría externa simulada de la que hablábamos. Nos arroja las lagunas abiertas, los riesgos que dejamos sin tratar, las correcciones que son absolutamente obligatorias antes del Sprint 0 y las recomendaciones priorizadas. Es el equivalente a tener a un auditor senior revisando el trabajo antes de que se escriba una sola línea de código. Una locura. Pero recordemos siempre la regla de oro de este proceso analítico. Se usa el framework para descubrir huecos, no solo para resumir contenido. Identificar exactamente qué información se omitió en los documentos preliminares es lo que evita que todo el proyecto se descarrile semanas después. Ahí está el verdadero valor. Al final del día, adoptar la mentalidad estructurada de ISTQB, mapear los roles clave y apalancarse en inteligencia artificial nos devuelve el control absoluto del proyecto desde el día 1. El Sprint 0 deja de ser un arranque caótico para convertirse en nuestra mayor ventaja táctica. Así que, la verdadera pregunta que queda sobre la mesa es la siguiente. La próxima vez que arranque un proyecto, ¿la estrategia de prueba será una suposición a ciegas o una ventaja calculada milimétricamente?